Esdras, capítulo 9, verso 1 en adelante, vamos a hablar un poquito de este servidor, de este sacerdote de Dios, amén, de este escriba, de alguien que iba a colaborar con Dios, iba a llevar la palabra, la ley, y le iba a transmitir al pueblo, como hacen los que están en la predicación, en la enseñanza. ¿Qué hacemos los que están en la enseñanza, en la predicación, los que tienen el don, el ministerio para enseñar? Instruir al pueblo, amén, enseñar al pueblo, a enseñar al pueblo a acercarse a Dios, a enseñar al pueblo y a transmitir la palabra de Dios, las leyes de Dios, lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de caminar, de proceder como hijos de Dios ahora, ¿ven? Todos necesitamos aprender día a día. Nadie, como está el dicho que dice, nadie nació sabiendo. Todos necesitamos aprender. Y todos necesitamos de Dios, del Espíritu Santo, que Él también nos va a guiar a toda verdad, pero también la Biblia dice que Él instituyó a maestros, instituyó a siervos, para que la edificación de la iglesia esté completa. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ir desde el capítulo 9, verso 1, dice así la palabra del Señor. Acabada estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Toma tu asiento en esta tarde. Primero tenemos que entender en qué tiempo transcurre esta historia, porque cada historia transcurre en un tiempo, amén, en un determinado tiempo de la era de la historia de la humanidad. Podemos ver aquí a este hombre, que el nombre Esdras significa al que Dios ayuda. Esdras significa al que Dios ayuda. Dijo conmigo: Señor, ayúdame. Como he llamado Esdras, su nombre, al que Dios ayuda. Y tenemos que tener un poco y ver el panorama según la historia, en qué tiempo ocurrió esta historia. Esta historia ocurre, y este hombre, sacerdote y escriba, que luego vamos a mencionar dónde está el capítulo que menciona quién es Esdras, transcurre esta historia luego de que el pueblo de Israel, la nación de Israel, saliese de la cautividad de Babilonia. Amén. En el capítulo 1 de Esdras dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabras y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Verso 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén.
¿Cuánto dice amén? Entonces podemos ya tener un panorama de que esta historia, que este relato, ocurre luego de la partida ¿de quién? Del pueblo de Dios cuando estuvo cautivo. ¿En dónde? En Babilonia. Porque Jeremías había profetizado que cuando se cumplan los 70 años, Dios los iba a visitar. Esa visita que iba a traer libertad. ¿Cuánto dice amén? Ya conmigo, cuando Dios llega a una vida, ¿qué hace cuando Dios llega a una vida? Liberta, salva, restaura, rompe las cadenas del pecado cuando la persona recibe. Amén. Entonces la liberación llegó ¿para quiénes? Para el pueblo de Israel. Y hubo una orden de parte de Dios, que Dios se la dio a este rey llamado Ciro. Le dijo a Ciro que deje que el pueblo vaya y que edifique y que levante casas para él. Porque la primera casa, que fue la que hizo Salomón, había sido invadida por Nabucodonosor y fue destruida. Y ahí se llevaron los utensilios, se llevaron todas las cosas y llevaron cautivo al pueblo. Me va siguiendo hasta ahí. Esta es parte de la historia, en qué tiempo ocurre este suceso, porque en nuestra vida también hay un tiempo señalado. En cada uno de nosotros hay un tiempo que Dios determinó en llegar a nuestra vida, en bendecirnos, en levantarnos, en usarnos. Amén. Y al tiempo para la nación de Israel, para el pueblo, para volver a su lugar, había llegado. Decía que está a tu lado, espera el tiempo de Dios, porque hay un tiempo señalado para tu vida. Hay un tiempo que Dios determinó, hay algo ya que aprendemos en esto que estamos diciendo, que cuando Dios tiene algo con nosotros, en su tiempo lo va a hacer. En el tiempo señalado, en el tiempo determinado, en el tiempo que Dios ha marcado para cada uno de nosotros. Amén. Dios marcó que ustedes estén acá en este ministerio porque fue por voluntad de Dios, no por voluntad de nosotros, del pastor Pablo, mi voluntad, que ustedes sean parte, fue por voluntad de ¿quién? De Dios. Fue el tiempo señalado que Dios obró en sus vidas, los trasladó de un lugar, los sacó de un lugar y los trajo al lugar que el Señor estableció. Amén. Para ustedes. Y así va a ocurrir con las almas que lleguen, así va a ocurrir con las personas que Dios marque ese tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Decía que está lado, eso va a ocurrir en nuestra vida y en los que van a llegar. Amén. Qué maravilloso que es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando Dios habló por boca de Jeremías, que era su verdadero profeta, lo que Dios dijo, lo cumplió. Y lo que Dios dice, lo cumple. Amén. Amén. Entonces, ahí vemos, para dar un panorama rápido al libro de Esdras, vemos que comienzan a retornar, a regresar a Jerusalén y comienzan en labor de ¿qué? De la edificación. Ahí se menciona a Zorobabel, se menciona a Josadac, sumo sacerdote. Todavía no, aquí no entra Esdras. Todavía no entra Esdras en estos primeros capítulos. Amén. Pero ahí comienza todo el labor y todo el entusiasmo del pueblo. Primero, la alegría del pueblo en volver a su nación. Amén. Amén. La alegría del pueblo en retornar al lugar de donde ellos antes estaban, que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor. Vuelven con alegría a su ciudad natal. Y ahí no solamente van con gozo por la libertad de que Dios los hizo libres, sino que había una orden que ellos tendrían que volver a edificar la casa de Dios. Amén. Porque la casa de Dios, como estaba desolada, estaba arruinada, estaba destruida. Entonces Dios quería que la casa se volviese a levantar para que le rindiesen culto, adoración, sacrificio. Y aquí hay algo que nosotros, por ejemplo, vemos cuando un cristiano está bajo la cautividad. Estamos hablando de un cristiano que se apartó, de alguien que un día conoció a Dios y se apartó, se alejó. ¿Cómo vive ese cristiano? En ruinas, en penumbras. ¿Cómo está su vida? No está su vida bien. Y cuando llega a la iglesia, ¿qué hace Dios? Lo restaura. ¿Qué hace Dios? Comienza a limpiarlo. ¿Qué hace Dios? Comienza a restaurar la vida de esa persona. Entonces, amén. Porque esa persona es casa de Dios, es habitación donde mora Dios. Dios vuelve a entrar porque Dios le perdona, porque se arrepintió de haberse alejado, porque se arrepiente de haber no obedecido a Dios, se arrepiente de haber sido desobediente
de no escuchar los consejos de la palabra o de sus pastores, entonces vuelve arrepentido, pidiendo perdón a Dios, pidiendo perdón al pastor, a los hermanos, a la iglesia, porque tomó una mala decisión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué hace Dios? Dios lo acepta, Dios lo recibe. Y ahí comienza la restauración de ese hermano. Ahí comienza ese hermano a ser restaurado, a ser ministrado, a ser limpiado. Bueno, así pasó con Israel. La casa estaba desolada, estaba destruida, y Dios dice que volviesen porque quería que le levantaran casa a Dios. Ese es el reflejo, la tipificación de la vida de una persona cuando se aparta o cuando desobedece a Dios. ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue a ellos cuando desobedecieron a Dios? Mal, porque fueron cautivos. El templo fue destruido. La casa de Dios fue saqueada. ¿Y qué pasa cuando un cristiano se aparta? Es saqueado por el diablo, es usurpado por el diablo. El diablo te roba el disfrute, te roba la paz, te roba el gozo, te roba el deseo de buscar a Dios. Todo te roba, te quita y encima te posee. Y comienza a operar ahora Él desde adentro, y comienzan a manifestarse de vuelta los frutos de la carne, comienza a manifestarse la ira, el enojo, la pelea, la contienda, porque dice que cuando un espíritu se va de una casa, 7 espíritus vuelven a estar en esa casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces querían que vuelvan, ¿para qué? Para la edificación de la casa de Dios. Y ahí comenzaron. En el capítulo 13 comienza a edificar. En el capítulo 4, la Biblia dice que escuchan los enemigos, dando un panorama ahí rápido de Esdras, escuchan los enemigos, y los enemigos quieren parar la obra de Dios. Decía que está a tu lado, el enemigo quiere parar la obra que Dios está haciendo en tu vida. Porque hay una obra que Dios está haciendo en tu vida, y el enemigo va a buscar la manera de parar esa obra, de detener esa obra. Va a buscar la manera, la forma de hacer algo que resurja tu carne, que resurja tu naturaleza caída. Va a buscar la manera, va a buscar la forma que la obra pare, que la obra se detenga. Entonces los enemigos se levantaron para detener la obra. Estaba el pueblo entusiasmado, estaba echando los cimientos, estaban trabajando, estaban ahí con alegría porque estaban levantando la casa de Dios. Y cuando nosotros vemos a un hermano que Dios lo está limpiando, que lo está restaurando, que lo está edificando, nos gozamos y alegría, porque ese hermano estaba mal, ese hermano estaba abatido, estaba caído, estaba perdido, pero regresó, y la obra de Dios está en acción en la vida de él. La obra de Dios está en marcha en la vida de él, porque le dio lugar y porque le está colaborando a Dios para que esa obra sea edificada en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los enemigos buscaron la forma de querer detener la obra, y le propusieron a los hijos de Dios de también edificar. Se quisieron mezclar, se quisieron unir con ellos, pero ellos no tenían parte para la edificación, no tenían lugar, porque ellos no eran del pueblo de Dios, ellos no fueron llamados a hacer esa labor. Los únicos que fueron llamados a hacer esa labor era el pueblo de Dios, no aquellos que estaban unidos al pueblo de Dios, porque había otras naciones, había extranjeros también, y había enemigos también. Miren cómo los enemigos se infiltran para querer detener la obra de Dios sigilosamente. No permitas que ningún enemigo se infiltre. No permitas que ningún pensamiento se infiltre como enemigo para sabotear tu mente y que pierdas el gozo, pierdas el disfrute, pierdas el obedecer a Dios. Porque esos enemigos son terribles en la mente. Entonces la Biblia nos muestra que ellos querían edificar, y que ahí se levantó Zorobabel y le dijo: no, ustedes no tienen parte aquí, ustedes no van a edificar. Entonces los enemigos, al no poder tomar terreno o tomar ventaja en querer infiltrarse y querer hacer su obra perversa, comenzaron a intimidar, comenzaron a hablar al pueblo palabras para desanimarlos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Comenzaron a intimidar al pueblo y lo atemorizaron de tal manera que en un cierto momento la obra se detuvo. El enemigo te va a querer intimidar, atemorizar con cuestiones, con cosas que ocurren a tu alrededor. Amén.
Va a querer hacer lo posible para que tú tengas temor, tengas miedo, para que tú no puedas levantarte en la edificación. Entonces dicen amén. Y ahí podemos ver que aunque ellos quisieron atemorizar, por un momento lo pudieron lograr, pero siempre hay alguien que anima al pueblo a seguir. Que no escuchen esas palabras, que no se dejen intimidar. Siempre hay alguien que Dios coloca referente, hay alguien que Dios utiliza como alguien que Dios está usando en ese tiempo. ¿Para qué? Para hablar al pueblo a que prosigan, a que no se detengan. Hoy la palabra de Dios nos habla que no nos detengamos. Hoy la palabra de Dios nos habla que sigamos edificándonos en la obra, que sigamos dejando que Dios nos edifique. ¿Quién te está atemorizando? El mundo, el sistema, tu naturaleza, la voz interior de tu corazón, tus emociones te van a querer intimidar a que pares, a que no obedezcas, a que no busques a Dios. Pero la palabra de Dios te está hablando, diciendo: no, siga adelante porque yo estoy contigo, siga adelante porque yo te daré la victoria, yo te estoy edificando. No escuches esas voces, no escuches esas palabras que te quieran detener, que te quieran frenar, que te quieran estancar. Aplauda, si va a aplaudir, aplauda. Aplauda, aplauda. Esta persona era Zorobabel, era el sumo sacerdote Josadac, que hablaron al pueblo para que no se detengan, que no escuchen esas voces, que no sean intimidados por sus enemigos. Amén. Gloria a Dios. Y comenzaron a trabajar de nuevo. Comenzaron a poner en marcha la labor. Y la casa se comenzó a reedificar. Ahí podemos ver en el capítulo 5 que también está el profeta Ageo y el profeta Zacarías colaborando juntamente con Josadac y con Zorobabel. Ellos eran los profetas que hablaban de parte de Dios, animando al pueblo, dando palabras para que prosigan y no se detengan. ¿Cuántos dicen amén a esto? Decía que siempre Dios te va a hablar para que lo busques. Siempre Dios te va a hablar para que no te detengas. Siempre Dios te va a hablar para que no pares en la obra, para que no vuelvas atrás. Siempre Dios te va a hablar para que tengas cuidado y seas advertido de los enemigos que se levantan, de los enemigos que quieren levantarse para sabotear, para entrar en tu corazón, para sembrar la duda, para sembrar esa semilla en tu corazón y en tu mente. Siempre Dios nos va a hablar, siempre va a haber una palabra direccionada a nuestro corazón, animándonos a que sigamos y no nos detengamos. Entonces dicen amén. Entonces ellos estaban hablando de parte de Dios. Para que el pueblo prosiga, para que el pueblo edifique, para que el pueblo. Entonces, en el capítulo 6, luego que todo se estaba edificando y que estaba en el curso adecuado, el rey Darío ordena que traigan los utensilios que eran consagrados para Dios. Pero para que esos utensilios volviesen de nuevo a donde tenían que estar, que era en el templo, tenían que consagrarse y santificarse los responsables de traer, que eran los sacerdotes y los levitas. Entonces dicen amén. Y a su nombre. Aquí vemos, si usted escuche, si usted lee del capítulo 1 al capítulo 6 no se menciona Esdras. Todavía Esdras no entra en la parte de la historia. Se menciona a Zacarías, se menciona a Ageo, se menciona a Zorobabel, se menciona a algunos reyes, pero Esdras todavía no es mencionado, no es nombrado. En el capítulo 7, donde entra Esdras, cuando dicen amén, ya comió en el tiempo que Dios determinó. Del capítulo 1 al capítulo 6, usted vea, no va a entrar, no está Esdras. Pero sí en el capítulo 7. Vamos al capítulo 7. Verso 1. Si usted en el título dice Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Ellos llegan en ese capítulo 7, del 1 al 6 no está
faltaba, pero en el capítulo 7 llegan. ¿Cuántos dicen amén? Es como decir, viene un refuerzo. Viene un refuerzo adicional. ¿Cuántos dicen amén? Estaban los otros servidores, pero bueno, aquí llega otro refuerzo adicional que va a ser para bendición, para edificación, que va a ser para ayuda, que va a ser para que prosigamos y no nos detengamos, que va a ser para poner también las cosas en orden si hay cosas desordenadas. ¿Cuántos dicen amén? Pasadas estas cosas, verso 1 del capítulo 7, en el reino de Artajerjes, rey de Persa, Esdras, hijo de Saías, hijo de Azarías y hijo de Hilcías. Bueno, ahí hasta el verso 5 nos menciona la genealogía de la familia de Esdras, de donde él procedió. Pero vemos, escuche, en el versículo 5 dice, hijo de Abisuá, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Entonces vemos la procedencia de donde viene Esdras. Viene del linaje arónico, sacerdotal. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y dice, verso 6, este Esdras subió de Babilonia. ¿Dónde estaba él? Vino una gran parte del pueblo a edificar el templo, pero él todavía estaba en Babilonia. Pero él vuelve, ahora él retorna de Babilonia hacia Jerusalén. Yo creo que Dios dijo, bueno, Esdras, ahora vuelve. Ahora ve a Jerusalén, porque hay muchas cosas que vas a tener que hablar. Hay muchas cosas que vas a tener que decir. ¿No dicen amén? Tienes que volver, tienes que retornar, tienes que volver. Entonces dice que este subió de Babilonia y dice que no solamente era sacerdote, sino que era escriba, dirigente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le había concedido el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Diga conmigo, Dios estaba con Esdras. La presencia de Dios acompañaba a Esdras, porque era un hombre dirigente. Amén. Cuando dice gloria a Dios. Y ahí menciona a los que acompañaron a Esdras en el retorno a Jerusalén. Menciona a sacerdotes, a levitas, a cantores, a porteros y a sirvientes del templo. Esos son los que acompañaron a Esdras, que estaban en Babilonia y vinieron a Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen lo que dice el Señor. Cuando ellos llegan a Jerusalén, luego del primer mes de la partida de Babilonia hacia Jerusalén, esto está en el verso 9, dice que la buena mano de Dios estaba con él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice en el verso 10, miren lo que dice, qué importante, dice el verso 10, porque Esdras había preparado ¿qué? Su corazón. Decía el que está a tu lado, ¿cómo está tu corazón? ¿Lo has preparado para el servicio? ¿Lo has preparado para Dios? ¿Lo has preparado para recibir su palabra? ¿Lo has preparado en esta noche? Dice que la mano de Dios estaba con Esdras y dice que Esdras había preparado. El preparar el corazón lleva un tiempo para nuestras vidas. Nuestro corazón tiene que ser preparado para cada servicio. Nuestro corazón tiene que ser preparado para recibir la palabra. ¿Por qué a veces muchos creyentes no reciben la palabra? Porque el corazón está cargado con afanes, el corazón está cargado con cosas malas, el corazón está cargado, está sucio, no está limpio el corazón, por eso la palabra no tiene cabida. Pero la Biblia dice aquí que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Él preparó su corazón para recibir esa ley, para inquirir esa ley, para hablar esa ley. Aleluya. Primero Esdras
que cuando la predicase o la hablase tenga poder y efecto en el corazón del pueblo, porque primero fue la palabra para él, porque él preparó su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú preparas el corazón y no dejas que nada entre a tu corazón, ninguna semilla de duda, ninguna semilla de lo que quieran sembrarte, personas que están en desacuerdo, que no quieren saber nada con obedecer, que no quieren saber nada con la santidad, que no quieren saber nada en vivir el evangelio como Dios lo quiere que lo vivamos, y tú escuchas a personas, tu corazón se está contaminando. Amén. Gloria a Dios. Estás dejando entrar esas semillas de duda. Entonces tu corazón no está preparado para recibir la palabra, porque vas a recibir una palabra media, vas a dudar. Amén. Y esa duda es como decía el pastor estos días en uno de los mensajes, es como un veneno que va carcomiéndote por dentro. Amén. Te va destruyendo, te va apagando, te va haciendo menguar, te va haciendo retroceder, te va haciendo a que no puedas ser en tu servicio útil y que tu servicio no sea agradable a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él preparó su corazón. Vio que tuvo del capítulo 1 al 6, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero él estaba preparando su corazón, estaba preparando la ley, estaba recibiendo, estaba estudiando, estaba meditando, porque había palabras que iba a tener que liberar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile al Señor, Señor, ayúdame y prepara mi corazón. Quiero preparar mi corazón para tu palabra. Quiero preparar mi corazón para recibirla y no cuestionarla, no decir nada, sino decir amén a esa palabra. Sí, Señor, la creo, la recibo, la tomo, me la apodero, la adueño para mí, Señor, esa palabra, porque esta palabra trae vida, porque esta palabra trae gozo, bienestar, me vivifica. Entonces dice, para inquirir la ley de Jehová, y mire lo que dice, no solamente para recibirla, sino para cumplirla, dice. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para cumplirla. Cuando nosotros recibimos la palabra, no es simplemente que tenemos que ser oidores, sino hacedores, como dice Santiago, sino que Él preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplir la palabra. Amén. Cuando tú y yo no cumplimos la palabra, quiere decir que nuestro corazón no está preparado. Cuando tú y yo no cumplimos con lo que Dios nos manda, entonces nuestro corazón está a medias. Nuestro corazón está contaminado o está dividido. Por eso dice en el monte de las bienaventuranzas, Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando dicen amén. Entonces, si nuestro corazón está a media, entonces no vamos a poder cumplir la palabra, porque va a haber algo que nos va a hacer dudar, va a ser algo que va a entorpecer que esa palabra nosotros la cumplamos. Amén. Eso no tiene que pasar en nuestros corazones. Nuestros corazones día tras día tienen que ser limpiados por el Señor. Día tras día tienen que ser limpios por Dios. Y si hay algo que el enemigo quiere sembrar, decir, no, Satanás, mentiroso, engañador. No voy a escuchar, no voy a dejarme sembrar, no voy a dejarme picar por tu veneno malicioso y maligno para que contamine mi interior. Yo le creo a Dios, yo creo lo que dice, no el pastor, yo creo lo que dice tu palabra. Amén. Porque tu palabra lo dice, no lo dice el pastor Lucas, el pastor Pablo, la pastora María, la pastora, lo dice tu palabra. Y si tu palabra lo dice, es tu palabra, eres tú hablándome. Entonces la gente va a querer dar la vuelta a un montón de cuestiones cristianas o espirituales que van a querer llevarte a que tú dudes. Pero si tú eres una persona que has preparado tu corazón para inquirir la ley y para cumplirla, ninguna palabra te va a contaminar. Nadie te va a mover de tu manera de pensar, de tu forma de ver la realidad espiritual en cuanto a la palabra. Nadie te va a mover. Si otros creyentes quieren seguir su evangelio como lo están siguiendo, haya ellos. Que lo sigan como quieran, pero al final habrá dos resultados y tú lo verás si sigues este evangelio verdadero. Tú verás
verás el resultado y también veremos el resultado de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver el resultado, tanto del que hace la voluntad de Dios y el que quiere agradar a Dios, y también de aquellos que son liberales, que viven el Evangelio como quien. Veremos los resultados en el tiempo señalado por Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces Esdras aparece en el capítulo 7, pero ya preparado. Y esto nos muestra algo, nos muestra la preparación de cada uno de nosotros, de ustedes, para el servicio, para la palabra, para el ministerio, para lo que Dios quiere hacer. Amén. Porque su corazón tiene que ser preparado, porque si ustedes van a predicar un ejemplo a alguien y alguien tiene un poco más de conocimiento que ustedes en la palabra, los puede dar vuelta, los puede confundir. Amén. Gloria a Dios. Por eso es muy importante la preparación en cuanto a la palabra. Amén. Y aunque te digan, si tú estás con tu corazón preparado, porque has preparado tu vida y estás cumpliendo la palabra, digan lo que digan, cualquier clase de herejía que te digan, cualquier clase de mentira en la palabra que te digan, tú vas a decir, aunque vas a escuchar respetuosamente, no lo vas a recibir. Amén. Y no lo vas a aceptar. Amén. Porque tú sabes que tu corazón ha sido preparado, porque tú sabes que tu corazón ha sido inquirido para escuchar, recibir la ley del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, no solamente para inquirir la ley, sino que también para cumplirla. Y miren lo que dice, y para enseñar en Israel que sus estatutos y decretos. Amén. Él llegó con una orden específica de parte de Dios para colaborar, para la edificación. Escuchen, estaba la edificación, vamos a decir esto, la edificación visible, que era en cuanto al templo, pero también estaba la edificación invisible, que era en cuanto a la vida y a la conducta, como el pueblo tenía que conducirse, Amén. a lo moral. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces él iba, en esa parte iba a entrar Esdras. Los otros animaron a que edifiquen lo natural, que levanten las paredes, que comiencen a edificar, pero Esdras entra en un papel espiritual. Amén. Claro que Zacarías y el profeta anunciaban las cosas de Dios, pero él iba a enseñar la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Ahora pasemos al capítulo 9. Usted después lea en su casa, tómese el tiempo y lea el capítulo 7 y ahí usted va a ver cómo llevaron el oro y cómo proveyeron todo lo que necesitaba la casa de Dios para la reconstrucción y para que se siga edificando. Usted lo va a ver ahí, Amén. haciendo. Y ahí todos estaban colaborando y están todos trabajando. Y al mismo tiempo, Esdras comenzó a enseñar la palabra. Amén. Amén. Pero hay algo que ocurre en el capítulo 9 que nos llama mucho la atención. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención. El capítulo 9 no es simplemente la oración de Esdras, sino me llamó la atención de lo que ocurrió con el pueblo. Escuchen, ellos estaban siendo partícipes de la edificación del templo. Ellos con sus manos estaban edificando, estaban trabajando. Esdras estaba enseñando la ley, estaba enseñando los decretos y los estatutos de Dios. Porque así dice que para eso él había llegado, Dios lo había enviado. Entonces, ¿qué pasa en el capítulo 9? Algo ocurre. ¿Qué es lo que hoy, tipificadamente o espiritualmente, es lo que pasa en el siglo presente en la iglesia? Espiritualmente. Y dice la palabra del Señor que vinieron los príncipes, las personas
que estaban al lado de Esdras, las personas que amaban, que también las personas que colaboraban con Esdras. Y le dicen estos príncipes que los sacerdotes y los levitas no se habían separado. No se habían separado ¿de quiénes? De los pueblos, de las tierras, que en un tiempo ellos se ayuntaron, que en un tiempo ellos se mezclaron. Ellos estaban mezclados, estaban unidos, escuche, y ellos en esa condición estaban siendo partícipes de la edificación de la casa de Dios. Y la Biblia dice que era conforme a sus abominaciones, el estar unidos y el participar con los pueblos cananeos, heteos. Y Dios había determinadamente hablado algo en el Antiguo Testamento a la ley en cuanto a Moisés le dio, algo le habló, le advirtió. Pero miren lo que dice el verso 2: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se había mezclado. ¿Qué hicieron estos hijos de Dios? Se unieron y tomaron mujeres de pueblos paganos y se unieron, porque el pueblo de Israel era un pueblo que Dios había dicho que era un pueblo santo para él. Y se mezclaron. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Diga al Señor: Señor, ayúdame a no mezclarme. No estoy hablando una mezcla natural. Claro que tú sabes que si eres soltero no te vas a ir a poner de novio o de novia con un mundano, con alguien que no crea en Dios, con alguien que no profese la fe en Cristo Jesús, porque sabe que eso es un yugo desigual y te va a dar muchos problemas al futuro. Eso estamos hablando en la parte exterior, pero en la parte interior a veces hay cosas que uno se mezcla espiritualmente, hay mezclas espirituales. Cuando dicen amén. Escuche, el libro de Deuteronomio dice esto. Vaya conmigo, para que nosotros tengamos la afirmación y comprobar que lo que Dios nos habla está en su palabra. Deuteronomio capítulo 7, verso 1: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, y a las naciones más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas. Diga conmigo: no harás alianzas. ¿Qué es hacer una alianza? Es que yo me comprometa con alguien, yo me alíe con alguien. Amén. Dios dijo que no se hagan alianza con quienes, con los pueblos, sino que ellos tenían que ser ¿qué? Destruidos, derrotados por ellos, y no que ellos cedan en aliarse. Dice luego, y no harás alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y verso 3 dice: y no emparentarás con ellos, con ellas. No darás tu hija a tu hijo, ni tomarás su hija por tu hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Esa fue la advertencia de Dios. Y al conmigo, esa fue la advertencia de Dios. Dios advierte. Muchas veces Dios nos habla y Dios nos advierte de ciertos peligros espirituales que nosotros podemos correr en relacionarnos, en hacer cosas a las cuales nos van a traer dolor a nuestras vidas. Entonces Dios le advierte al pueblo que el Señor los iba a introducir en la tierra de Canaán. Ellos tenían que destruir a las naciones, pero no tenían que hacer alianza.
Hoy hay alguien que quiere siempre aliarse contigo. Hoy hay alguien que siempre va a querer unirse a ti, y es el hombre natural que busca la manera de derrotar la vida espiritual del creyente. La vida humana, la vida adámica, el hombre caído, siempre se va a querer aliar ¿a qué? Al pecado. Se va a querer aliar ¿a qué? A que vivas una vida lejana a la comunión con Dios. Y al que tú te tienes que unir es al Espíritu de Dios. A Él te tienes que aliar, con Él tienes que hacer alianza, con Él te tienes que unir. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Dios le dijo: y no darás a tu hijo ni a tu hija, no permitirás que ninguno de tus hijos tome mujer o tome varón de las naciones, porque eso hará que ustedes se desvíen a servir sus dioses. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Qué hace? Que nosotros no estemos unidos a Cristo, hace que haya una alianza en la carne, y esa naturaleza humana caída nos lleva a la idolatría, nos lleva a no poner a Dios en primer lugar, nos lleva a flaquear en la fe, nos lleva a retroceder. Entonces lo que está diciendo aquí, esto lo está dando en Deuteronomio, una advertencia. Dios le dijo, y aquí en Esdras le dice, porque ellos no se han separado, ellos no han separado, porque cuando estaban en Babilonia, me parece que se tomaron muy a la ligera, y tomaron muy, como se dice, muy a pecho la palabra, cásense, den hijo, engendre, claro, pero Dios dijo con su propio pueblo, que hoy llegó, bueno, Dios nos dio para ahí, habrán pensado, bueno, Dios dijo que nos casemos, bueno, entonces elegimos mujeres extranjeras que están en Babilonia. Entonces ahí comenzó la mezcla. Y ahí comenzó esa mezcla, y esa mezcla comenzó que esas mujeres, que esas familias no buscaron a Dios y comenzaron a inclinar su corazón a los dioses. Y esto pasa en un sentido espiritual. Cuando nosotros nos aliamos o nos unimos con personas incorrectas, nuestro corazón corre el peligro de que nosotros nos tornemos como ellos. Que nosotros nos tornemos como ellos. Que nosotros sigamos el camino de ellos, que nosotros nos obliguemos. También esto lo voy a llevar más profundo. Cuando en tu corazón la emoción, el sentimentalismo tienes alianza con tu carne, te lleva a vivir una vida emocional, a vivir una vida carente de la vida espiritual. Entonces tu emoción es como un ídolo, esa emoción te lleva a hacer algo que luego te vas a arrepentir. Amén. Gloria a Dios. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta fue la advertencia. Miren lo que dice. Vamos ahí, Primera de Reyes, rápido. Aleluya. Ayúdanos, Padre. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, y a las de Sidón, a las de Don. ¿Qué hizo este siervo, este varón de Dios en un tiempo? Dice que amó más a las mujeres de los diferentes pueblos. Y la Biblia nos habla en el versículo 8, dice: así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses, porque las mujeres indujeron a quien, a Salomón, a la idolatría. Y la orden de Dios fue que no tomaran mujeres extranjeras, que haya una distinción, que haya una separación, porque nosotros somos pueblo de Dios, un pueblo santo, un real sacerdocio, adquirido por Dios. No somos igual que los demás evangélicos. Escuchen, no es que no quiero explicar algo. Hoy hay mucho pueblo evangélico en el mundo, pero hay un remanente que se conserva santo, puro para Dios. Y hay otro gran número de evangélicos que no se conserva puro en santidad, en buscar a Dios. Pero nosotros queremos ser de ese remanente, que nos conservemos puros, ese remanente que nos conservemos para Él en la santidad, que amemos a Dios sobre todas las cosas y que nos rindamos a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén?
vosotros me seréis un pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Parece que ese versículo muchos no lo toman en cuenta. Y muchos lo recitan, porque nosotros somos un reino de sacerdotes, y lo hablan con un orgullo tremendo. Pero tú ves su vida y su vida no muestra santidad. Tú miras su conducta y su conducta no muestra lo que realmente dice la palabra de Dios. Entonces, vio que a veces muchos evangélicos mencionan y sueltan versículos bíblicos sin vivirlo. Amén. Gloria a Dios. Sin recibirlo, sin ponerlo en obra. Es como decir, muchos pueden predicar, pero muchos predican, pero no viven lo que predican. Amén. Entonces esa palabra no tiene poder, no tiene efecto, no tiene ese peso espiritual en cuanto, primero, a la vida espiritual y segundo, a la vivencia de la persona. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios le habló y le dijo, mire lo que dijo Salomón. Entonces esto ocurrió. Nehemías capítulo 13, vaya ahí conmigo. Nehemías capítulo 13, verso 26. Y Nehemías también, después de él también Nehemías colaboró mucho con la reconstrucción de los muros. Luego le habló y citó lo que le ocurrió a Salomón, hablando al pueblo para que entendiese el pueblo. Dice verso 26, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él. Primero habló de Salomón como un rey que no hubo otro como él. Pero dice luego que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y si obedecemos, escuche, y si obedecemos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Miren a Salomón. ¿No se acuerdan de Salomón? Habrán dicho Nehemías, no recuerdan lo que Salomón era el amado de Dios. Era un rey como él, no hubo otro. Pero miren lo que le pasó, le dijo. Las mujeres le hicieron pecar, las mujeres lo llevaron a la idolatría. Y si nosotros seguimos ese mismo camino que tomó Salomón, nos va a ir mal. Entonces, ¿qué Dios nos está hablando en un sentido espiritual? ¿Qué Dios nos está diciendo en cuanto a la mezcla, en cuanto a la separación, en cuanto no tenemos que dar lugar a cosas que se unan en nuestro corazón, en cosas que se unan en nuestra vida? Hay que separar, hay que dejar que el Cristo de gloria venga a separar todo lo que no procede de su buena fuente, todo lo que procede de la costumbre del hombre caído, todo eso se quiere unir en tu naturaleza humana y manchar la vida divina y manchar tu vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que cuando Esdras escuchó esto, dice que él rasgó su vestido. Escuche, yo cuando leía esto, yo dije, Señor, ellos echaron mano a la obra de Dios trabajando en esa condición. Santo. Porque era parte del pueblo de Israel. No era un pequeño grupito, era un remanente que echaron mano a la labor en la casa de Dios. Pero ellos estaban contaminados porque tenían mujeres extranjeras. Santo. Entonces, cuando él recibe esto que le mencionan y le dice, mira, escucha, encima dice, los sacerdotes y levitas, está hablando de las autoridades, y si encabeza a ellos primero, y luego parte del pueblo, no se ha separado de los pueblos. No hay una separación. Ellos están con las manos en el labor, en la obra, pero todavía hay cosas que son abominaciones ante Dios, porque debe haber prácticas que a Dios no le agrada. Santo. Es decir, tú
estás aquí escuchando el sermón, cada palabra, en cada santa cena, en cada estudio, en cada día de culto. Y puede ser que tú estés recibiendo, pero puede haber mezcla en el corazón, puede haber cosas en la vida de cada uno de nosotros que aunque podamos servir al Señor, el Señor no le agrada. El Señor tiene que hacer una distinción, una separación de eso y quitar de nuestro interior. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué quiere prevalecer en tu interior? El celo, la contienda, el orgullo. ¿Qué quiere prevalecer? La competencia. ¿Qué quiere prevalecer? El ser mirado, el ser visto. ¿Qué quiere prevalecer? La arrogancia. Todas esas cosas no proceden del hombre creado según Dios, proceden del hombre. Esa es una mezcla del hombre antiguo, del hombre natural, que se quiere mezclar con el hombre espiritual. Y por momentos somos espirituales y por momentos nos agarra el diablo y somos carnales. Entonces hay una mezcla, tiene que haber un corte, tiene que haber una separación, tiene que ocurrir algo en nuestra vida para que eso se termine y nosotros podamos ser sinceros con Dios y decirle: Señor, ven a separar de mí, ven a cortar, ven a arrancar, ven a quitar eso que me está haciendo mal, este orgullo, esta vanagloria, esta prepotencia, estos celos, esto que me quiere traer desconfianza, perturbación en la mente. Ven a quitarlo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando él escuchó, dice que él rasgó su vestido, se arrancó los pelos, dice de ahí, 7 versos, se arrancó un pedazo de barba, porque le causó un dolor tremendo. ¿Cómo puede ser que ellos estén en el labor, en la edificación y todavía sigan mezclados? No han escuchado la ley, no han escuchado lo que Dios dijo a Moisés su siervo, que les advirtió que no tomaran mujeres extranjeras. ¿Por qué han cometido este gran pecado, este gran mal? Dijo Esdras. Porque Esdras le estaba enseñando la ley, pero ellos parece que no tenían remordimiento, parece que nada, no les redarguía, ellos continuaban. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Verso 4, y se me juntaron, escuchen, todos los que temían las palabras de Jehová. Todos los que temían se juntaron con Nehemías. Había gente temerosa también dentro de ese remanente. ¿Cuántos dicen amén? Había un grupo de personas que temían a las palabras de Dios. Siempre va a haber un grupo, siempre va a haber un pueblo que va a temer a Dios. Y otro no. Es triste decirlo. Pero siempre hay algunos que son más temerosos que otros. Siempre hay algunos que son más obedientes que otros. Y no es por destacar a uno y menospreciar a otro, no. Pero siempre pasa esto. Siempre hay un grupo de hermanos o hermanas o dentro de la iglesia que es más obediente que otro. Que son más sometidos, que obedecen, que dicen amén. Aunque no entiendan muchas veces lo que tengan, dicen amén, ahí estamos firmes, ahí vamos a hacer, obedecemos. Entonces, porque temían, y aquí estas personas, los que estaban con él, temían a las palabras de Dios. A causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Dice que él estuvo se angustió por ver la situación del pueblo. Usted no ve cómo es el cristianismo, cuando vemos el cristianismo, no le angustia cómo está hoy el pueblo de Dios. Cómo viven, creyendo que están agradando a Dios, no lo están agradando en realidad. Creyendo que están adorando a Dios y no, es una emoción o es algo que no es verdadero y genuino, porque el que adora a Dios o el que sirve a Dios va a vivir como Dios le dice. Se va a someter a su señorío, a sus palabras.
Entonces este varón llamado Pedro estaba afligido, estaba compungido viendo que ellos estaban trabajando en la casa de Dios, pero estaban mezclados. Gloria a Dios. Estaban colocando los ladrillos, levantando las paredes, estaban haciendo las cosas, pero había mezcla. Aleluya. Que nuestro corazón no se mezcle con nada. Que nuestro servicio sea transparente, sea sincero, que nuestra búsqueda sea sincera, genuina, que no haya nada que mezcle nuestro interior, nuestra vida espiritual con cosas del hombre caído. Que tu emoción, que tus sentimientos no interfieran en la voluntad de Dios, no, que no haya mezcla por querer quedar bien con alguien, por querer quedar bien con tu familiar, con tu parentela, quieras desagradar a Dios, no, tiene que haber una división, un corte, no una división de separación. Estoy hablando que no, estoy hablando de que hay cosas que hay que separarlas. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto me lleva al Nuevo Testamento. Me lleva al Nuevo Testamento, pero antes de pasar al Nuevo Testamento, nos lleva al Antiguo, pero referido al Nuevo, cuando Jesús habla de la levadura. Porque la levadura es un componente que cuando se mezcla con la harina y con el agua, se forma ¿qué? Una masa. Usted no puede ya echar la masa, sacar el agua, sacar la harina o sacar la levadura, porque todo se mezcló. Se hizo un ungüento, una mezcla y se hizo una masa. ¿Y la levadura qué hace? Leuda la masa. La levadura que tipifica para nosotros, la levadura es el pecado. La levadura es algo dañino, algo malicioso espiritualmente. Cuando dicen amén, vamos a Éxodo, escuche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga al Señor en esta noche, hoy Señor, quiero que quites toda levadura, quiero que haya una separación, quiero que en esta noche me limpie, me quite todo eso que me quiere dañar. 12:19 dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Diga conmigo, por 7 días no se hallará ¿qué? Levadura en las casas. En la casa del pueblo de Israel no tenían que estar la levadura por 7 días. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada, 20, comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Entonces el Señor le habló claramente a Moisés, porque en esos 7 días se iban a celebrar los 7 días de los panes sin levadura. Era una fiesta de los judíos. Gloria a Dios. Y el pan sin levadura representa a Cristo. Tenían que comer de Cristo, tenían que disfrutar de Cristo, no tenían que haber levadura, no tenían que haber cosas en el interior. ¿Qué quiere decir para nosotros? No es que ahora, bueno, 7 días no voy a pecar, no voy a hacer nada malo y después de los 7 días voy a hacer. No, ahora nosotros comemos a Cristo como pan sin levadura todos los días. No, ahora en el tiempo aquel ceremonial que era de esa fiesta. No, ahora Cristo lo comemos todos los días como un pan sin levadura. Pero si hay levadura en nuestras casas, ¿la casa qué significa? Tu vida espiritual. Si hay levadura guardada en tu casa, no tiene que sacar una levadura. No tiene que haber en tu casa levadura. No tiene que haber en esa casa nada que leude la masa. No, porque ahora por 7 días, y si alguno come del pan leudado, ¿qué dice el Señor? Se ha cortado. Dile, Señor, no quiero que haya levadura. Señor, en mi casa, en mi vida, en mi corazón, si esa levadura está en mi interior, está leudando la masa, está haciendo que mi vida esté hacia el
el barranco, hacia la derrota, hacia el fracaso. No, yo quiero comer a Cristo como un pan sin levadura. Yo quiero tener a este Cristo como mi pan. Entonces, amén. Gloria a Dios. La levadura son las cosas que estaban guardadas, que a Dios no le agradaban. Entonces ahora cuando entendemos esto es una mezcla, es similar a lo que estamos hablando. Se mezclaron ellos con las mujeres. Gloria a Dios. Como la levadura, que es la tipificación de pecado. Y esto fue un pecado, una prevaricación contra Dios, mezclarse con mujeres, unirse. A Dios no le agradaba eso. Y ahí usted ve en los versículos que siguen, del 7 en adelante, usted ve cómo Nehemías se humilla ante Dios y clama y gime y llora y pide perdón a Dios. Y dice: Señor, perdónanos. Señor, porque hemos prevaricado. Señor, perdónanos porque te hemos ofendido. Perdónanos, Señor, porque estamos, Señor, en falta ante ti. Porque, señores, nos hemos mezclado, tu pueblo se mezcló, tu pueblo no fue separado, tu pueblo todavía persiste en esa unión. Y a su nombre. Levítico, vamos, un verso más en el Antiguo Testamento. Levítico 2:11 dice así: ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura, ninguna ofrenda sea con levadura. Entonces, cuando nosotros ofrendamos, ¿qué tenemos que ofrendar? Nuestra vida, nuestro corazón, nuestra gratitud. No tiene que haber levadura. La levadura puede ser un mal pensamiento. La levadura puede ser algo que está en el corazón. Entonces, cuando tú ofrendas al Señor, no tiene que haber levadura en esa ofrenda. Por eso cuando nosotros glorificamos, dice: ofrezcamos a Dios por medio del sacrificio de alabanza que confiesen el nombre de Jesucristo. Pero a veces parece que esas ofrendas van con un poco de levadura, porque en el corazón tenemos algo contra un hermano, porque tenemos algo que ocurrió durante el día y vinimos enojados, que estamos enemitados, o hubo un desacuerdo, o hubo algo. Entonces esa ofrenda va con levadura. ¿Y qué dice? No ofrecerás ninguna ofrenda a Jehová con levadura. Gloria a Dios. Ayúdame, Señor. Dios. Que en esta noche el Señor quite toda levadura. Que hoy la quite, Señor. Que nos ayude en esta noche. ¿Cuánto le dicen al Señor? Sí, Señor, quita toda levadura, Padre. Perdóname si en algún momento ofrendé con levadura. Si en algún momento te traje ofrenda a tu casa con levadura, Señor. Vine con mi corazón enojado, vine con medio rabioso, vine molesto, vine con mal humor, vine sin cara y te ofrecí, Señor, una ofrenda con levadura. Vine peleado con mi esposo, vine peleado con mis hijos, por ahí venía para el culto y mis hijos se portaron mal y yo ya ahí les grité, los amargué, ya perdí la paz y vengo a ofrecerte a ti esta ofrenda con levadura. Discutí en mi casa con mi esposa antes de salir, hubo un desacuerdo, entonces luego vine aquí, oré, pero sentí que la adoración, sentí que mis palabras no llegaban porque había levadura. Entonces cada día tenemos que decir al Señor: Señor, ven a quitar toda levadura, ven a quitar todo eso, toda contaminación de mi corazón, de mi mente, Señor, para que yo pueda ofrecer con mi labio ofrendas de gratitud, de acción de gracia, de alabanza, para que yo pueda ofrecerte a ti. Su nombre. Ninguna ofrenda ofreceré a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. Nada de levadura. Dios dijo: no, la levadura no la quiero. No van a ofrecerme algo con levadura porque lo repruebo, lo rechazo, no lo acepto. Así era Dios en el Antiguo Testamento. Y Dios no cambia.
Dios es el Dios de ayer, de hoy y el de los siglos de los siglos. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, igual. Sigue siendo un Dios amoroso, pero sigue siendo un Dios justo. Amén. Él nos ama, muchísimo nos ama, pero también Él es justo. Y su justicia permanece para siempre. Amén. Y a su nombre. Gloria. En Levítico 6:16, un texto más dice: y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura. Lo que se traía en ofrenda, luego el sacerdote tenía el derecho de participar y de comer del altar. Amén. Entonces, por ejemplo, hay algo que podemos enseñar. Hoy, por ejemplo, un pastor honesto, un pastor que sirva al Señor de una manera honrada, puede vivir de la iglesia. Porque puede comer del altar. Amén. Pero no alguien que es abusivo, alguien que te roba, que te quita, que te exige. Eso no. Pero alguien honrado que vive para Dios y que muestra testimonio, muestra honestidad en las cosas de Dios, sí que puede vivir del altar. Los sacerdotes vivían del altar. Amén. De las ofrendas del pueblo que traían, de los animales, de todas las cosas, vivían. Cuando dicen amén. Entonces dice, escuchen, verso 16: y el sobrante de ella comerán Aarón y sus hijos, sin levadura. Imagínense si comían ellos un pan que alguien trajo con levadura, terrible. Sin levadura. Se come, mira dónde se comía. Se comerá en el lugar donde santo. Aleluya. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerá. ¿Dónde se comía ese pan? En el lugar santo. ¿Dónde comemos a Cristo? En el lugar santo. ¿Dónde comemos a Cristo? En el Espíritu. Ahí en el lugar santo, en el lugar santísimo. Ahí está Cristo y ahí te está esperando Cristo para que lo disfrutes, para que lo comas, para que te llenes de Él. Ahí comía el sacerdote el pan en el lugar santo, pero ese pan no tenía que tener levadura. No tenía que venir con el contenido de la levadura. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos comer a este Cristo como pan sin levadura. Gloria a Dios. Hoy muchos están comiendo un Cristo con levadura. Está leudada esa masa. Está mezclado ese evangelio. Pero nosotros queremos comer a un Cristo como pan sin levadura. Queremos comerlo a Él. Amén. De esa harina pura que se hace ese pan que representa a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y vamos a Lucas, ahora vamos al Nuevo Testamento. Y a su nombre. ¿Cuántos están aprendiendo en esta noche? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? ¿Cuántos están diciendo, sí, Señor, amén? Hoy vas a quitar la levadura. Hoy, Señor, vas a hacer una separación. Toda mezcla en mi vida hoy va a ser quitada. Hoy tú vas a hacer la obra, Padre, en mi corazón, en mi vida, preparándome para la mesa, preparándome para comer el Cordero Pascual, preparándome para comer este Cristo como ese pan que representa el cuerpo. Y ese vino que es la sangre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Preparando mi vida, preparando mi corazón para comer ese pan sin levadura que representa a Cristo, que representa el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mi vida. Aleluya. Lucas capítulo 13, verso 20. Y volvió a decir, a que compare el reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió entre medias de harina hasta que todo hubo fermentado. Esa mujer tomó la levadura y la escondió. No escondas la levadura. No escondas eso en tu interior. No. Tiene que salir. Porque la evidencia
¿cuál va a ser la evidencia? ¿Cuál era la evidencia de que esta mujer escondió en 3 medidas de harina la levadura? Que en su tiempo fue leudado, en su tiempo se manifestó. Quiere decir, en su momento parecía que estaba oculto, que nadie se dio cuenta que esa mujer llevó la levadura, que la introdujo, así hace el diablo. De a poquito te introduce la levadura, de a poquito te introduce de una manera sigilosa para que tú por ahí no te des cuenta, o te estás dando cuenta, pero ahora no estás tomando en cuenta, pero en su tiempo, esa levadura cuando se mezcla en tu interior, hace que la vida de esa persona se manifieste. Entonces tiene levadura, tiene enojo, tiene maldad, tiene celo, tiene contienda. Oh, le molesta todo, le molesta la palabra, no quiere obedecer, no quiere vivir para Dios. Entonces se leudó esa masa y se manifestó esa masa con levadura. Que en esta noche levanta tu mano, que en esta noche tú como masa nueva que eres en Cristo ahora, que no haya levadura, que no haya ninguna clase de levadura, que se haya infiltrado de una manera sigilosa, que se haya infiltrado de una manera oculta. Ay, a veces parece que decimos ocultamente no pasa nada, nadie se va a enterar, pero la levadura está entrando, la levadura se está introduciendo, y en un momento si tú no quitas la levadura y le pides al Señor, se va a leudar la masa. Pero en esta noche el Cristo de gloria viene a quitar esa levadura, viene a quitar eso dañino, eso malicioso de tu vida en esta noche. Diga el Señor en esta noche. Aleluya. Adoramos, Señor. Y el Señor le dijo en el libro también de Lucas, pero ahora el capítulo 12, verso 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tantos que uno a otro se atropellaban, comenzó a decir, pero miren cómo dice aquí el Señor, a decir a sus discípulos primeramente. Primero les advirtió a sus discípulos, a sus seguidores, aquellos que estaban con él, aquellos que iban a ser parte de la iglesia, iban a sumar para el reino de Dios. A ellos primero. Esto es para ti y para mí, que somos sus discípulos. Esto es para ti y para mí, que queremos seguir el camino. Guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué le dijo el Señor? Que se guarden de la levadura. ¿De quiénes? De los fariseos. ¿Qué era qué? La hipocresía. Que la hipocresía es algo que se aparenta lo que no es. Gloria a Dios. A veces hay creyentes que aparentan ser algo pero no lo son. Amén. Son como la higuera, puras hojas y nada de frutos. Amén. Como ocurrió cuando Jesús quiso ir a tomar de esa higuera un higo y no había puras hojas. Aparentaba tener frutos porque tenía muchas hojas, pero cuando Jesús la fue a tomar, ¿qué pasó acá? Y ahí Jesús maldijo la higuera, dijo, nunca de ti coma nadie. Y esa planta al otro día cuando pasó Pedro, quedó, Señor, mira, la higuera se secó. Y ahí dice, si tú crees y tienes fe, lo que digas, le dirás a este monte, muévete aquí y se moverá. Entonces la palabra tenía tanto poder. Entonces la apariencia, parecía que tenía algo, pero no tenía, era apariencia. Dile al Señor, Señor, guárdame de aparentar algo que no soy. Decir al Señor, Señor, ayúdame, yo no quiero aparentar ser algo que no soy. No quiero aparentar una vida espiritual y no lo soy por ahí, Señor. No, Padre, yo quiero vivir esa vida espiritual. Ayúdame a vivir cada día de mi vida. Señor, no quiero ser pura hoja. No quiero ser como esa higuera, Señor. Yo quiero dar fruto. De a poco, pero dar fruto. De a poco, pero dar fruto, Señor. Aleluya. Entonces la hipocresía es la apariencia. Guárdense, le dijo el Señor, guárdense de los fariseos, tengan cuidado, porque hay hipocresía en su palabra, hay mentira, hay engaño. Ellos visten de largo con sus atuendos y sus buenas vestiduras, pero Jesús dijo, están llenos de sepulcros blanqueados, dijo el Señor, llenos de
¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el Señor, ayúdame. Porque nada encubierto que no haya de descubrirse ni oculto de lo que haya de saberse. Todo, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. ¿Cuántos dicen amén? Y en Marcos, capítulo 8, verso 15, les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la de Herodes también. ¿Herodes quién era? Era el gobernante de aquel lugar, el que tenía influencia, el que tenía el poder para hacer y deshacer. Era el emperador de aquel tiempo. Entonces, ¿por qué le dijo de Herodes también? Porque Herodes podía tener cierta clase de poder que si ellos cedían por las palabras. Hoy, ¿qué pasa hoy en día? ¿Saben cómo hoy Herodes entró a la iglesia? Por medio de la política. Hoy Herodes entró a la iglesia por medio de la política. Porque Herodes era un emperador de aquel tiempo. Entonces, cuando la política. Entonces, hoy hay muchos cristianos que dicen: no, pero nosotros tenemos que estar en la política. Dios no nos llamó a hacer política. Dios no me llamó a mí a hacer algo con la política, a dar planes sociales, o a dar cajas de alimentos y todas esas cosas. No. A mí me llamó Dios a predicar el Evangelio del Reino. Como a ti también. Pero no nos llamó a que nosotros nos mezcláramos con la política. Entonces le dijo: cuídense de los fariseos y también de Herodes. ¿Cuántos dicen amén? Porque Herodes podía persuadir con las palabras y podía llevar a que sus discípulos se sublegaran o accedieran a cosas. Entonces tengan cuidado, le dijo. Gloria a Dios. Tengan cuidado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame a no caer en las garras, a no caer en la trampa, a no caer en la hipocresía, a no caer en todas esas cosas que a ti no te agradan, Señor. Si Dios quiere que alguien llegue a la política para predicar el Evangelio, va a llegar, pero si Dios no quiere, no va a llegar. Podemos ver personas que, como Daniel y sus amigos, que estuvieron en el reinado de Nabucodonosor, pero ahí vemos que ellos no se contaminaron. Hoy, ¿qué pasa en la iglesia de hoy, de este siglo? La política entra y la política da muchos beneficios a la iglesia y se termina contaminando el corazón de su ministro por una regalía o por un beneficio. Entonces, ¿qué hacen? Inducen o incitan al pueblo, cuando llega la hora de la elección, de la campaña, en votar a esa persona. Entonces ese corazón se entreveró, se mezcló, fue inducido. ¿Por qué? Por una regalía, por algo que se asignó como un beneficio. Y los políticos son los primeros que tienen que estar en la iglesia escuchando la palabra y arrepintiéndose. ¿Cuántos dicen amén? Decirle: Señor, ayúdame a no caer en las garras. Ayúdame, Señor, Padre, a vivir para ti, a predicar este Evangelio del Reino. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen, ya estamos terminando. Luego que volvemos atrás, después de toda esta explicación de esta mezcla, de lo que es la levadura, de lo que está la separación. Escuchen, Dios, Nehemías sintió en su corazón un compungir porque estaban mezclados y tenían que separarse. Entonces esta mezcla iba a traer algo en la vida, un resultado no favorable para ellos. Y lo dice, escuche lo que dice. Dice que Nehemías oraba, lloraba, pedía perdón. Le decía: Señor, perdónanos, Señor, limpianos, Señor, ten misericordia, porque nosotros nos extraviamos, te abandonamos, rompimos el pacto, nuestras iniquidades, Señor. Aleluya. Verso 15, el último versículo dice: oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Hemos aquí delante en ti, en nuestros delitos. Escuchen,
Nehemías estaba atribuyendo que había cosas que no estaban bien. Pero mire cómo termina diciendo la última oración. Porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¿Qué le dijo? Que ellos no podían estar en presencia de Dios por causa de este pecado. ¿Qué pasa cuando una persona ha pecado, ha fallado? ¿Siente la presencia de Dios? Claro que no la siente. Siente un redarguir en su corazón que hizo algo mal, pero esa persona que ha pecado va a orar y no va a sentir a Dios hasta que Dios perdone y restaure esa vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios te puede perdonar, sí, te perdona, porque Dios es un Dios de perdón, pero vas a orar y no vas a sentir ese fluir que antes por ahí sentías antes que cometieses un pecado. No vas a sentir ese fluir, no vas a sentir esa gloria, no vas a sentir esa presencia en tu vida. Porque hay un estorbo, porque hay algo que ocurrió. Entonces, esto dice no es posible. Dice porque no es posible estar en tu presencia a causa de este pecado, a causa de esto. Porque hay mezcla, porque hay levadura. Entonces, cuando uno no puede fluir, cuando uno no puede glorificar, cuando uno no puede entregarse más allá, entonces hay una mezcla, hay algo que tiene que el Señor quitar, hay algo que Dios tiene que sacar, hay algo ahí en el corazón. Ver, capítulo 10 rápido para ir finalizando. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, ¿cómo? Llorando y postrado. ¿Qué hacía Esdras cuando confesión? Lloraba y estaba postrado delante de la casa de Dios. Él lloraba, él gemía, él buscaba a Dios. Se juntó en una gran multitud de Israel, hombres y mujeres y niños. Ya conmigo, hombres, mujeres y niños, ya conmigo todos. Aquí es muy importante que los niños estén en la iglesia para que escuchen también esta palabra. Para que los niños también escuchen lo que Dios nos está hablando y para que al futuro no cometan estas cosas y para que también ellos se humillen y doblen sus rodillas a Dios. Dice que estaban mujeres, hombres, niños y dice y lloraba el pueblo como amargadamente. El pueblo estaba en amargura porque Esdras les denunció, porque Esdras cuando hizo la oración todos escucharon la oración de Esdras, perdónanos Señor, y ellos sabían que ellos estaban en falta ante Dios por estar unidos a esas mujeres, que Dios no quería eso para ese pueblo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, verso 2 dice, entonces respondió Secanías, hijo de Jael, de los hijos de Dan, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, porque tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Aún hay esperanza, Esdras. Sí, ahí vino el reconocimiento del pueblo. Vino el reconocer que ellos pecaron. Pero este hombre sabía que si ellos se humillaban, que si ellos se arrepentían, había esperanza para ellos también. Amén, gloria a Dios. Ellos se arrepintieron, pero ellos también sabían que había esperanza. Entonces la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar y perdonarnos. Y para restaurarnos y para levantarnos. Pero miren lo que dice, ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. Hagamos un compromiso, vamos a comprometernos con Dios, vamos a pactar, ahora vamos a hacer una alianza con Dios. Cuando dicen amén. Amén. Que despediremos a todas las mujeres. ¿Qué iban a hacer? Gloria a Dios. Iban a despedir a todas las mujeres y a los nacidos de ellas. Uno pudiese pensar algo terrible, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios permitiese
que esa familia se divida. Porque ellos ya tenían hasta hijos. Pero fue más fuerte el amor hacia Dios. Fue más fuerte no fallar a Dios, que ellos tomaron una decisión. Esto es verdaderamente para los valientes. Y esto nosotros lo hemos comprobado. ¿Saben lo que ocurrió en un tiempo? Uno de los testimonios de una familia que nos han contado y nosotros conocemos a esa persona, resulta ser que esta persona tuvo un primer matrimonio, tuvo hijos y ocurrió algo que se separaron, hubo un divorcio y esta persona se volvió a casar. Claro que no tenía bien claro la palabra de Dios, pero cuando llegó a la iglesia y se le habló de esto, de que el matrimonio solamente se rompe con la muerte y una persona se puede volver a casar y hacer su vida nuevamente. Esta persona le entró tanta convicción por la palabra, le entró tanta convicción por lo que Dios habló, que este varón abandonó a su segunda, supuestamente esposa, y volvió con su primera esposa. Gloria a Dios. Y con su segunda esposa tenía hijos también. Pero fue más fuerte el obedecer a Dios. Fue más fuerte el obedecer a Dios que dejó a su segunda esposa. Claro que le iba a ayudar y le iba a dar la mantención, pero se volvió con su primera esposa. Porque fue más fuerte la palabra de Dios, fue más fuerte lo que Dios habló, que entró tanta convicción de lo que él hizo estaba mal. Él estaba en adulterio. Y en adulterio, estando en esa situación, si se moría, se iba al infierno. Porque así dice la Biblia, que no entrarán los adúlteros, no entrarán los fornicarios, no entrarán los afeminados, y bueno, tanto los que dice el Señor. Entonces entró tanta convicción que se volvió con su primera esposa. Y uno pudiera decir, pero ¿qué? Dios, ¿por qué hace esto? Pero cuando Dios habla, cuando Dios nos lleva a esa profundidad, a esa decisión, es para verdaderos valientes. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Despidieron a sus esposas. Y despidieron a los nacidos, digamos, a los hijos. Porque ellos hicieron un pacto con Dios, que ellos hicieron cosas que a Dios no le agradaron. Ellos capaz que no tenían otro matrimonio, tenían ese matrimonio, pero tuvieron que despedir y se tuvieron que quedar solos. ¿Cuánto dice amén? Amén. Entonces dice la palabra, según el consejo, escuche, según el consejo de mi Señor y de los que tomen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a ¿qué? A la ley. Que se haga conforme a la palabra. Nosotros tomamos la palabra, nosotros nos volvemos a Dios, nosotros vamos a despedir a estas mujeres extranjeras que por causa de esto Dios se molestó, se enojó. Dios no quería esto para nosotros. Entonces para nosotros, ¿cómo esto repercute en un sentido espiritual? Señor, voy a obedecer tu palabra. Señor, voy a obedecerte. No voy a, Señor, a dejar que nada venga a mezclar mi vida. No voy a dejar que el hombre natural, el hombre caído, quiera mezclar, quiera unirse y quiera hacerme retroceder, quiera hacerme apagar en el espíritu. No, Señor, voy a obedecer, Señor, y voy a darle carta de despedida a todo lo que me estaba haciendo flaquear, a todo lo que me estaba haciendo retroceder, a todo lo que me estaba haciendo de tropiezo y de mezcla en mi corazón y en mi espíritu. Que en esta noche, iglesia, en esta noche como Esdras oró, ora hoy tú como Esdras, en ese estado de humillación, en esa humillación para decirle, Dios, yo no quiero esa mezcla, yo no quiero que haya mezcla en mi corazón, en mi mente, no quiero que haya un pensamiento que me turbe, que mezcle mis emociones a la vida espiritual y yo viva más en la emoción que en el espíritu, Padre. Levanta tu mano en esta noche porque Dios va a remover. Hoy Dios va a remover. Hoy hay un pacto, hoy hay un compromiso.
hay una decisión en esta noche que debemos de tomar y decirle al Señor: Señor, no queremos mezcla en nuestro corazón. Padre, queremos que haya una separación en esta noche. Queremos ser esos cristianos genuinos, verdaderos, de verdad, Padre, y no que haya mezcla, y no que haya apariencia, y no que haya mentiras y engaños, sino que haya verdad y transparencia en nuestra vida. Ahí está la presencia de Dios en esta tarde. Ahí está la presencia de Dios sobre tu vida, tu corazón, sobre tu mente en esta tarde. Oh, aleluya, 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 aleluya. Toma esta palabra. No tiene que haber mezcla en nosotros, hermano. No tiene que haber nada de eso. Tiene que haber una separación. Mira, ellos estaban trabajando en la obra, pero estaban mezclados. Ellos estaban con las manos, con la cuchara, levantando el templo de Jehová, pero estaban mezclados. No, ¿qué quiere decir eso? Había parte en la carne, en la emoción, pero querían trabajar para Dios, pero todavía estaban mezclados. Hoy Dios tiene que sacar toda mezcla. Hoy Dios tiene que sacar toda levadura. Hoy Dios tiene que quitar en esta noche todo lo que te tropiezo a tu vida. En esta noche viene el Señor, viene el Señor, viene el Señor a hacerte esa masa nueva. Viene el Señor a quitar la depresión, la angustia, la tristeza de tu corazón, y viene a colocar esa masa nueva que es la presencia de Cristo. Es el poder de